¿Cuáles son esas tres capas? Que ustedes ya lo han visto en histología. Miren, ¿qué es lo que tenemos acá? El capilar, por donde viene la sangre, por donde se va a filtrar el plasma, ¿cierto? Eso está adyacente ¿a qué? A un capilar fenestrado. Esa sería la primera capa. La segunda capa, ¿cuál sería? La que está más bien interpuesta entre esta y la más externa. Sería la membrana basal glomerular. Y la tercera capa, que sería la más externa, está relacionada con esto que son los podocitos, ¿cierto? Que tienen sus proyecciones primarias y secundarias. Los pedículos podocitarios. Entonces aquí claramente vemos lo mismo, las tres capas. Acá está la sangre propiamente, y esto de acá serían los capilares que están fenestrados, que tienen estos espacios, la membrana basal y el podocito. El filtrado viene ¿de dónde? Evidentemente de acá, de la sangre de plasma, atraviesa estas tres capas y llega a este espacio que es el espacio de Bohm, y luego ya sigue su recorrido por el tubo. Muy bien. ¿Qué hemos dicho que se filtra? Todo menos elementos formes y proteínas. Una de las razones es porque en realidad el filtrado solamente permite en cuanto a estas capas. Esta es la capa que interviene para evitar que se filtre cualquier cosa. Esta es la barrera de filtración glomerular. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que se filtren sustancias que midan menos de 18 angstrom, ¿no? Fíjense cuánto mide el agua, la urea, la glucosa, el sodio, por ejemplo. Son moléculas pequeñas. En cambio, el radio de la albúmina, ¿cuánto mide? 35. Otra razón es el peso molecular. Normalmente se filtran cuando son de bajo peso molecular, o sea, pesan menos de 10.000 daltons, que es lo mismo que decir 10 kilodaltons, ¿ya? Entonces, si son de bajo peso molecular, también se pueden filtrar. La albúmina, que es la principal proteína del plasma, en cambio pesa de 65 a 70 kilodaltons, o 70.000 daltons, ¿ya? Y por lo tanto, sería otra razón por la que no se filtra. Y la tercera razón es porque la albúmina o las proteínas tienen carga negativa. Y toda la barrera de filtración glomerular normalmente está constituida por carga negativa y por lo tanto repele la filtración de las proteínas. Muy bien, dijimos también que había una estructura especial que se llamaba aparato yuxtaglomerular. Acá lo ven claramente. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué son estas células? Miren, acá está el glomérulo. ¿Ok? Acá está la arteriola aferente, se filtra, y luego la arteriola eferente. Y a este nivel hemos hecho un corte y justamente hay un segmento del tubo adyacente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las células yuxtaglomerulares. Y claramente en este gráfico se ve cómo está adyacente a la arteriola aferente, ¿cierto? Y también está adyacente, incluso no hay membrana basal interpuesta, o sea, hay una comunicación directa con estas estructuras que representan a la mácula densa, ¿no? A nivel del tercio terminal del túbulo distal, justamente hay un conglomerado de células que se ven más hipercrónicas en la microscopía óptica, y no es otra cosa que las mismas células del túbulo distal que están conglomeradas entre sí, y se les llama mácula densa, como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces fíjense, hay una comunicación entre mácula densa, células yuxtaglomerulares y arteriola aferente. Por eso es que hablamos del aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del aparato yuxtaglomerular? A ver, en fisiología, ¿cuáles son las funciones del aparato yuxtaglomerular? Uno es el feedback túbulo glomerular y dos es la liberación de renina. ¿Ok? No se olviden. Liberación de renina, ¿por qué razón será? Uno, porque justamente la mácula densa, ¿como que actúa? Como un receptor, ¿ya? Si hablamos así en senso estricto, es un quimioreceptor, o en realidad es más elaborado, es un quimio-osmovolureceptor. Si hablamos de quimioreceptor, ¿qué está sensando? Cambios químicos, por ejemplo, del cloruro de sodio. Cuando una persona, por ejemplo, se deshidrata, pierde agua y sodio, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que le llega al riñón? Le está llegando menos sodio, menos cloruro de sodio. Si le llega menos cloruro de sodio al riñón, ¿quién va a sensar ese cambio? La mácula densa. Y justamente este cambio sensado en la mácula densa lo va a comunicar a estas células que son las células yuxtaglomerulares. ¿Con qué finalidad? Para que se libere renina. Y la renina
¿En qué interviene? En el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cuál es la finalidad, dijimos, de ese sistema? Reabsorber sodio, ¿cierto? Y también agua. O sea, es un mecanismo compensatorio, por ejemplo, en un estado de deshidratación e hipovolemia, ¿ya? Entonces no se olviden, liberación de renina, una de las funciones del aparato yuxtaglomerular. Y la otra función es feedback túbulo-glomerular. ¿Qué significa? Feedback. O sea, hay una comunicación, una retroalimentación, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre el túbuli, que está acá, y el glomérulo, que está acá. El glomérulo. ¿Qué interviene en el glomérulo? ¿En qué función? Filtración glomerular, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en el mismo ejemplo está deshidratada, hipovolémica, ¿el glomérulo se perfunde más o se perfunde menos? Si una persona pierde agua, ¿se perfunde más o se perfunde menos? Más reflexión. Cuando una persona tiene pérdida de agua, o sangre, o pérdida de agua, ya en el mismo ejemplo, ¿la volemia de la persona es más o es menos? Menos, obvio, ¿no? Ya. Si la volemia de la persona es menos, ¿el gasto cardíaco es menos? Sí. Frank Starling, ¿no? Ya. Si todos se acordaron perfectamente. Si la volemia es menos, ¿la perfusión renal es más o es menos? Menos, ¿no? Secuencia lineal, ¿no? Lógica. Ya. Si la perfusión renal es menos, yo en teoría tendría que predecir que la filtración también debería ser menos, ¿cierto? O sea, la secuencia lógica me indica eso, ¿cierto? Muy bien. Sin embargo, el riñón no se puede deshacer tan fácilmente de su función de filtración glomerular, ¿cierto? Así que debe tener un mecanismo compensatorio que mantenga, ¿ya?, su filtración glomerular a pesar de que una persona, por ejemplo, se deshidrate. Y uno de esos mecanismos, justamente, ¿cuál es? El feedback túbulo-glomerular. ¿Y cómo lo hace? Igual, mismo ejemplo. Si tenemos menor concentración de sodio, de cloruro de sodio, porque está deshidratado, estas células de la mácula densa se van a comunicar con estas células yuxtaglomerulares, y estas células yuxtaglomerulares, ¿qué van a sintetizar? Una sustancia vasoactiva. ¿Cuál es? La prostaglandina E2. Anoten eso. Y la prostaglandina E2, ¿qué es lo que va a hacer aquí en la arteriola aferente con la cual está adyacente? Necesariamente, ¿qué es lo que va a tener que hacer con esta arteriola para que el filtrado glomerular no cambie? ¿Qué creen que va a hacer? ¿La arteriola qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer la arteriola? Una arteriola no es que tenga muchas opciones, ¿no? ¿Qué hace una arteriola normalmente? O se vasoconstriñe o se vasodilata, ¿cierto? Ya, ¿qué va a hacer acá? Vasoconstricción. Se vasoconstriñe. Si se vasoconstriñe, ¿le va a llegar más o menos sangre al riñón? Menos. ¿Y el filtrado va a ser más o es menos? Menos. Ya, entonces, ¿esa va a ser la compensación? ¿O eso va a ser el agravamiento? Ya, y acá estamos explicando ese curso de fisiología, ¿no? No es de patología. Entonces, ¿cuál va a ser la compensación normal? Vasodilatación. Pues lo que tratamos de explicar es el mecanismo que evita que el filtrado glomerular se reduzca en forma proporcional a la reducción del volumen. Por lo menos este mecanismo funciona muy bien en un inicio, ¿ok? Ya. Ok. Vasoconstricción, como ustedes están diciendo, sucedería en el ejemplo opuesto, ¿cierto? El ejemplo opuesto, ¿qué sería? Una persona, le ponemos acá, no está bien hidratada, pero le ponemos un cloruro de sodio, 2, 3, 4, 5 litros. ¿Qué es lo que va a tener? Hipervolemia, ¿cierto? Ya, si tiene hipervolemia, ¿cómo debería estar el filtrado? Aumentado, ¿cierto? Y debería aumentarse el filtrado glomerular, ¿cuánto es normalmente? 130. Uno podría decir, bueno, si tiene hipervolemia, ahora ya no será 130, será 180, 200, 250. Nuevamente, ¿el organismo hace esos cambios bruscos? No, busca un mecanismo de compensación para mantener el filtrado glomerular
normal, ¿ya? Entonces, ¿qué hará en ese caso? Ahí sí hará vasoconstricción, ¿ya? Ahí sí hará vasoconstricción, pero en ese caso lo va a hacer mediado por la adenosina. Muy bien. Lo más importante en fisiología, ¿ya?, es primero recordar el feedback tubuloglomerular que me lleva a la vasodilatación, ¿ya? Para que no se confundan, primero fijen el concepto, ¿ya? ¿Basado en qué? Cuando uno pierde volumen, a veces ya se deshidrata, no ingiere líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que recordar el feedback tubuloglomerular en cuanto a la vasodilatación, ¿ya? Entonces todos los mecanismos en cuanto a feedback tubuloglomerular que mantienen el filtrado glomerular constante frente a los cambios de la volemia, eso es el feedback tubuloglomerular. Muy bien, autorregulación renal, fíjense, ahí tienen el glomérulo, tienen la arteriola aferente y eferente, aferente y eferente, ¿ok? Y simplemente estas son secuencias lógicas. A ver, si la arteriola aferente se constriñe, ¿qué va a pasar con la presión del glomérulo? Va a disminuir. Y si disminuye el filtrado, ¿cómo estará? Disminuir, obvio, ¿no? Muy bien. Acá, la arteriola eferente se contrae y la aferente no. O sea, ingresa más de lo que egresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la presión estará en el glomérulo? Aumentado. Y la presión del filtrado Aumentado. aumentada también. ¿Ya? Muy bien. Esto es lógico, no se olviden. Acá en este ejemplo, más bien que estamos viendo que la arteriola eferente ahora está vasodilatada y por lo tanto el ingreso es mayor de lo que se ingresa. Entonces la presión del glomérulo, ¿cómo está? Disminuido. Y el filtrado, ¿cómo estará? Disminuido. Disminuido, ¿cierto? Acá en cambio, fíjense, la arteriola aferente ahora está vaso y la presión del glomérulo también estará Aumentado. y el filtrado también estará. Muy lógico, ¿no? Entonces, así tienen que responder pues en el examen. No respondan otras cosas. Sí, pues, increíblemente responden otras cosas, no se preocupen. Flujo sanguíneo renal, entonces ya lo hemos dicho, simplemente estamos reiterando, es un órgano altamente vascularizado, ya saben la distribución y aquí se debe que la presión hidrostática sea alta. La distribución tanto entre la corteza y la médula, fíjense cómo difiere. Evidentemente la concentración de oxígeno, ¿dónde será mayor? Será mayor en la corteza, propiamente, ¿cierto? Y en la médula será menor. Si ustedes recuerdan cuando pusimos el gráfico inicial, ¿ok? La corteza justamente coincide con los segmentos de ¿quién? Del glomérulo, ¿cierto? Y la médula externa, ¿ya? Coincide más bien con el segmento de ¿quién? Del segmento S3, del asa ascendente. Muy bien. En cambio el segmento S1 y S2 del túbulo proximal más bien estará más para la corteza, ¿ya? Lo cual tiene que tener sentido. A ver, ¿cuál es uno de los segmentos del túbulo que más trabaja? El túbulo proximal, ¿cierto? Ustedes han leído acá, han leído que por ejemplo absorbe una gran cantidad de ¿qué? De sodio, de agua, de potasio, de fósforo, ¿cierto? Ya, ¿y eso cómo lo logra? ¿Cómo puede hacer una célula? Trabajando más, ¿cierto? Y si trabaja más, ¿qué necesita? Más mitocondrias. Y si tiene más mitocondrias, ¿qué necesita? Más oxígeno y mayor perfusión. Y todo eso coincide con la corteza, ¿cierto? Ok. Muy bien, la autorregulación, acabamos de explicarla, ¿listo? Esto también, miren cómo hay sustancias incluso hormonales, ¿ya? O sea, recuerden, hormonales, o sea, desde el punto de vista endocrino. Desde el punto de vista endocrino, cómo vienen hacia el riñón por la sangre y generan cambios en el filtrado glomerular. Por ejemplo, miren, sistema nervioso simpático, esto hay que interpretarlo bien. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático, fíjense, acá dice reducción del filtrado glomerular. Pero en realidad el sistema nervioso simpático tiene dos acciones. En un inicio, cuando se activa el sistema nervioso simpático, por ejemplo, se puede activar en el caso de que la persona tenga tenga hipovolemia o deshidratación. Les voy a dar el ejemplo más obvio. Cuando una persona pierde volumen por sangrado, ¿ok? La persona, ¿cómo está? Fría, ¿no? ¿Por qué?
porque tiene vasoconstricción periférica por liberación adrenérgica. Muy bien, en ese primer momento, ¿ya? El sistema nervioso simpático en realidad todavía no reduce el filtrado glomerular, sino hace lo contrario, lo aumenta. Ahora vamos a explicar por qué. Pero si el sangrado ya es importante, o sea, la persona sigue sangrando, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí sí el filtrado glomerular se va a reducir, ¿ya? ¿Por qué? Porque también el sistema nervioso simpático inducirá vasoconstricción en la arteriola aferente. Así que tiene dos momentos. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo. Igual sucederá con la angiotensina 2, también tiene estos efectos duales, ¿no? Puede incrementar y luego puede reducir. En cambio, las sustancias vasodilatadores que se mantienen, si son las prostaglandinas, el óxido nítrico, la bradicinina. Muy bien, esto es en cuanto a autorregulación renal, pero ahora relacionándolo con la presión arterial. Fíjense, existe también un mecanismo de autorregulación renal para mantener el filtrado glomerular constante, pero a expensas de los cambios de la presión arterial sistémica. Por ejemplo, fíjense acá tenemos propiamente en las axisas la presión arterial, ¿cierto? Y por acá más bien tenemos el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal, que normalmente son proporcionales. Muy bien, entonces la misma lógica se les puede a ustedes decir, ¿no? Si yo tengo, como les acabo de decir, que para que yo tenga filtrado glomerular, uno de los factores que interviene, ¿quién es? La presión de filtración glomerular, ¿cierto? ¿Y la presión de filtración glomerular de quién depende? De la presión hidrostática. Y la presión hidrostática depende de la presión arterial. En conclusión, la presión arterial está relacionada con la filtración. En teoría, si la presión arterial aumenta, ¿qué es lo que debería pasar con el filtrado glomerular? Debería de aumentar, ¿cierto? Si la presión arterial sistémica estuviera disminuida, ¿qué debería pasar con el filtrado glomerular? También debería, teóricamente, reducirse. Sin embargo, existe nuevamente autorregulación renal. También esto sucede en el flujo sanguíneo cerebral. La filtración glomerular se mantiene, fíjense, a pesar de cambios que pueden ocurrir de la presión arterial, ya sea cuando se incrementa o cuando se disminuye. Por ejemplo, vamos a ver acá. Normalmente, ¿cuándo se considera hipertensión en una persona? Cuando la presión es más de 140. Ya es patológico, es hipertenso. Fíjense cómo, al incrementarse más de 140 incluso, el filtrado glomerular se mantiene, miren, no aumenta. ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? O vamos a ponernos en el otro lado. ¿Cuándo se suele referir hipotensión? Cuando la presión arterial sistólica es menos de 90. Fíjense que cuando es menos de 90, que estaría por acá, el filtrado glomerular también se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Miren, ¿qué es lo que está pasando en la arteriola aferente cuando la presión arterial se reduce? Se está vasodilatando. Luego, en el otro lado, cuando la presión arterial se está incrementando sistémicamente, ¿qué está haciendo la arteriola aferente? Se está vasoconstriñendo. Entonces, justamente estos cambios preglomerulares que mantienen el filtrado glomerular a expensas de los cambios de la presión arterial se le llama autorregulación renal. Sin embargo, tiene un límite, así como ocurre en el flujo sanguíneo cerebral. Y el límite se suele decir que está entre 160, alguna literatura pone 180 y 60 milímetros de mercurio. O sea, ¿qué significa? Que cuando ya es menos de 60 milímetros de mercurio ya no se puede suplir la compensación por el mecanismo de autorregulación renal, y definitivamente cuando es menos de 60 el filtrado glomerular, fíjense cómo cae estrepitosamente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? A pesar de tratar del riñón de autorregularse y vasodilatar la arteriola aferente. Lo mismo sucederá en el otro lado. Si la presión arterial sigue incrementándose, finalmente aumentará la presión de filtración y al final el riñón se va a dañar igual. Muy bien, entonces vamos a aplicar estos conceptos en el caso del shock. ¿Ya? Ustedes saben de que cuando una persona sangra, una hemorragia por ejemplo, puede tener shock. ¿Ya? Entonces cuando hay shock, ¿cómo está el volumen circulante? Está reducido, ¿cierto? Si el volumen circulante está reducido, ¿qué es lo que teóricamente va a pasar acá? La presión de la arterial aferente, ¿cómo va a estar?
disminuida, ¿cierto? La presión hidrostática, ¿cómo va a estar? También va a estar disminuida, ¿cierto? Porque depende de la presión arterial sistémica. Y en teoría, ¿qué pasaría con el filtrado glomerular? El filtrado glomerular se reduce, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, eso es lo que debería de pasar. Entonces, como se reduce el filtrado glomerular y propiamente la presión arterial se está reduciendo y el filtrado glomerular, también se va a filtrar menos, ¿qué cosa? El cloruro de sodio, ¿cierto? Y le llegará menor cantidad de cloruro de sodio, ¿a quién? A la mácula densa. Entonces ustedes recuerden de que hay una compensación que evita que el filtrado glomerular se reduzca o se siga reduciendo. ¿Cuál va a ser? El feedback tubulo glomerular. ¿Qué es lo que hacía el feedback tubulo glomerular, dijimos? Va a vasodilatar la arteriola eferente para evitar que el filtrado glomerular se reduzca. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el feedback tubulo glomerular, mediado por quién? Por la prostaglandina E2. Muy bien, pero no solo eso, fíjense. Como está llegando menor concentración de cloruro de sodio a la mácula densa, ¿qué es lo que va a hacer el aparato glomerular? Va a liberar renina. Y a partir del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, va a favorecer justamente la retención de sodio. Pero fíjense que la angiotensina 2, ¿por qué se le reconoce? Porque es una vasoconstrictora. Y en este caso, esa vasoconstricción va a ser más pronunciada en la arteriola eferente. Si yo vasoconstriño la arteriola eferente, ¿qué es lo que va a pasar con el filtrado glomerular? Que ya les había dicho antes. Aumenta, ¿no? Y todos me respondían así, ¿qué pasa? Entonces, si se vasoconstriñe la arteriola eferente, el filtrado glomerular nuevamente aumenta porque lo que está buscando, ¿qué cosa es? Es compensar, ¿ya? Y esto es en efecto los mecanismos que vamos a ver en un inicio. Acá está, desde la angiotensina 2 se reabsorbe más aldosterona y AMPA. Pero fíjense de que también cuando la persona tiene hemorragia y tiene un shock, se va a activar el sistema nervioso simpático. Y vamos a agregar algo que no habíamos dicho acá, que el sistema simpático también favorece la liberación de renina. ¿Cómo lo hace? Porque justamente las células yuxtaglomerulares tienen también receptores beta 1 adrenérgicos, ¿ya? Entonces esto de acá lo habíamos dejado, pero ahí lo tienen. Miren, ahí tienen el aparato yuxtaglomerular, ¿cierto? Acá está mácula densa, las células yuxtaglomerulares, y fíjense que había un nervio acá, ¿cierto? Esta inervación, ¿de qué tipo es? Es una inervación beta 1 adrenérgica, y que va a favorecer la liberación de renina. Muy bien, entonces sigamos compensando. La actividad simpática por la renina también va a compensar, pero la misma actividad simpática, fíjense, la inervación del nervio simpático se extiende tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente, y va a ser inicialmente pronunciado en la arteriola eferente. Por eso decíamos que era dual, y en este caso la actividad simpática, ¿qué es lo que va a generar? Vasoconstricción de la arteriola eferente, pero con la finalidad de incrementar el filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, fíjense, todo esto tiene una finalidad fisiológica compensatoria. Pero ¿qué pasará si la hemorragia persiste, el shock persiste y ya no se puede compensar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La mayor hipovolemia finalmente ya no se podrá compensar y al final la presión del filtrado caerá y la filtración glomerular se va a reducir junto con la presión arterial sistémica. Otro mecanismo cuando hay volumen circulante efectivo reducido es que habrá menor presión venosa central, y esto va a favorecer ¿qué cosa? La liberación de la hormona antidiurética para reabsorber agua. Muy bien, eso es en cuanto a lo que hemos venido explicando de los mecanismos que intervienen en la vasodilatación o en la perfusión renal. ¿Cómo yo puedo estimar fisiológicamente con una prueba el flujo plasmático renal? Esto, por si acaso, tiene importancia en cuanto a experimentación en fisiología, ¿ya? No tiene tanto importancia desde el punto de vista clínico o hospitalario. Todo lo previo sí.
Entonces fíjense que con una prueba, utilizando este reactivo que es el paraminopurato, yo puedo hacer el test del paraminopurato en la que tengo dos tipos de dosis menores, ¿cierto? De 2 miligramos por ejemplo, que es lo que me va a permitir el cálculo del flujo plasmático renal. En cambio, dosis mayores me va a permitir evaluar más bien la función tubular en cuanto a la secreción del túbulo. Acá tengo el paraminopurato, que a una dosis baja, en realidad lo que yo estoy evaluando, ¿qué cosa es? La filtración. Pero a una mayor dosis, no solamente voy a valorar la filtración, que se está filtrando por acá las moléculas en verde, sino también va a venir por acá y se va a secretar, ¿ya? A mayor dosis. Entonces, si yo quisiera valorar esta función, entonces tengo que incrementarle la dosis del test de paraminopurato. Pero lo que tienen que fijar es que evalúa estas dos cosas, ¿no? El flujo plasmático renal y la secreción tubular. A partir del flujo plasmático renal, yo puedo también hacer otros cálculos. Por ejemplo, acá yo puedo estimar finalmente que el flujo sanguíneo renal simplemente a través de la conversión por fórmulas, ¿ya? Entonces, primero determino el flujo plasmático renal, aplico esta fórmula, que es la fórmula de clearance o depuración, que lo van a ver con el doctor Velázquez. La fórmula de clearance o depuración siempre respeta esto. Esto sí aplica para siempre y siempre se le va a preguntar en medicina, porque siempre se aplica esta misma fórmula cuando les pregunten cuál es la fórmula para calcular la depuración o el clearance. ¿Ustedes qué tendrán que decir? El UVP, como están viendo ahí. En el numerador, ¿quién va? El U, que es la concentración urinaria de un soluto, V, que es el volumen urinario minuto, y P, la concentración plasmática del mismo soluto en cuestión. Entonces, cada vez que les pregunten cómo se calcula el clearance de urea, cómo se calcula el clearance de creatinina, cómo se calcula el clearance de fósforo, etcétera, siempre que dirán, bueno, necesito calcular el VP. ¿Ya? Entonces acá, ya que estamos hablando de una molécula que se está filtrando, el clearance, hay que calcularla también propiamente su clearance, pero luego vamos a hacer unos cálculos estimados para obtener el flujo plasmático renal y finalmente el flujo sanguíneo renal efectivo. En cuanto a la secreción tubular, que ya dije que requiere mayor dosificación, simplemente vamos a hacer el cálculo en cuanto a partir de la fórmula del VP, solo que vamos a sumar lo que se está secretando. Y al final vamos a tener esta fórmula que ahorita no vamos a detallar tanto. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta de esta primera parte? Hoy día han tenido su examen, ¿no? ¿No? Vale, avanzamos. No, sí. Muy bien, y para terminar esto de acá, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poco en cuanto al agua. Fíjense, vamos a hablar de agua, un poco de distribución de agua, sodio y litio. Miren, ¿cómo se distribuye el agua? Fíjense, el 16% se encuentra en tejido adiposo, evidentemente, no es una sustancia, no se habla de sustancias liposolubles. Y el 84% en cambio se encuentra en tejido magro, ¿ya? Una menor cantidad siempre de agua se encuentra en el tejido adiposo, a diferencia del tejido magro. Entonces, normalmente decimos que el 60% del organismo es agua, y principalmente donde se distribuye en el intracelular, ¿no? Normalmente uno está familiarizado con las relaciones porcentuales de 40 y 20, ¿cierto? O sea, 40 en el intracelular y 20 en el extracelular. Pero ya ven que el cálculo más exacto es como hemos referido aquí. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que siempre es más en el intracelular. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Krebs, que obviamente ocurre en la célula, que se está produciendo, además de ATP y CO2, agua, ¿cierto? Incluso esa agua tiene un nombre, agua de oxidación o agua de producción endógena. Muy bien, entonces esta distribución, fíjense, intra y extracelular. Del extracelular se va a distribuir tanto a nivel de los vasos, del intersticio, cartilaginosa, ósea, y agua transcelular, que por ejemplo lo tenemos normalmente en cavidades como articulares, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico. Muy bien.
Fíjense que el agua que le llega al cartílago y óseo es más pobre, y esto es importante incluso porque médicamente tiene trascendencia, ya que el tratamiento de las enfermedades que comprometen al hueso tendrá menor biodisponibilidad de los fármacos. Un antibiótico, para que tenga buena biodisponibilidad, tiene que tener una buena distribución sanguínea y depende a su vez de la concentración de agua que contenga ese tejido. Si es pobre, entonces la penetrancia y la biodisponibilidad será más dificultosa, ¿no? Por eso cuando una persona tiene problemas de infecciosos óseos, el tratamiento no es 1 o 2 semanas, sino se prolonga por semanas, ¿ya? Muy bien, igual acá esto a veces uno suele estar familiarizado de que del 20% que normalmente uno maneja, simplemente dice 15% en el intersticio y 5% en el intravascular, pero ya ven que esto se ha detallado mejor, ¿ya? No solamente intersticio y vaso, sino también otros compartimentos. Miren la distribución del agua, evidentemente hay una gran diferencia entre el infante versus el adulto o el anciano. Las personas que van pasando mientras se van envejeciendo se van secando. Así es, ¿verdad? En efecto, se van secando. Entonces, por eso bajan de peso, ¿cierto? Los discos intervertebrales, el núcleo pulposo pierde agua, se reduce la estatura, por ejemplo. Y esto es importante porque, fíjense, ustedes no pueden decir siempre que las personas tienen 60% de agua a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque diverge, por ejemplo, si es varón, si es mujer o si son ancianos, ¿ya? Muy bien, acá está la distribución del agua. En fisiología estos cálculos se han determinado con estos indicadores, por ejemplo, para estimar cuánto tiene de agua a nivel del intravascular, se ha hecho con el azul de Evans y así lo hemos hecho con otras sustancias también. Igual la distribución según los tejidos, en cuanto a la distribución de agua, evidentemente el riñón, gran vascularidad, entonces tiene que tener una buena concentración de agua también. Y hemos dicho que el adipocito estábamos en el otro extremo, ¿no? Las propiedades físicas: solvente universal, constante dieléctrica, una gran capacidad calorífica. A ver, la constante dieléctrica está relacionada con la capacidad de que es solventor universal, ¿no? O sea, al no tener carga eléctrica, pero justamente la disposición dieléctrica justamente permite que se disuelva en un medio tanto que contenga cationes como aniones. Por eso es de que es propiamente el solventor universal. Por eso es de que tiene que predominar principalmente en el plasma. El principal componente del plasma es agua y su constante dieléctrica permite que no haya una predominancia ni de cargas positivas ni de cargas negativas, ¿no? Elevada capacidad calorífica explica, bueno, esto en física, ¿qué cosa es? Que requiere un gran consumo de calor para incrementar 1 grado Celsius de temperatura, ¿cierto? El agua, justamente el punto de ebullición es 100 grados, eso en física es alto. ¿Y esto tiene importancia orgánica, fisiológica? Sí, porque las personas son homeotérmicas. ¿Cuánta es la temperatura corporal? 37 grados. ¿Tenemos cambios durante el día de que subió 1 grado, bajó otro grado en la noche, así? No, porque nos mantenemos en homeotermia. ¿Y por qué nos mantenemos en homeotermia? Además de la circulación, es porque el agua tiene una elevada capacidad calorífica. O sea, se requerirían grandes cambios de consumo de kilocalorías en el organismo para incrementar 1 grado Celsius y eso no sucede, ¿ya? Muy bien, hay una constante disociación que está relacionada con el equilibrio ácido-base que se grafica como el pK. Las propiedades coligativas, ingresos variables, hay que calcular